Bienvenidos a UDI Arroba al curso de Física Conceptual. Hoy iniciaremos el capítulo 6 sobre el tema de la mecánica cuántica. Iniciaremos con la primera parte del módulo 22. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. A finales del siglo XIX, la física había realizado algunos de los más extraordinarios avances de toda su historia después de ser instaurada en el siglo XVII gracias a la obra de Newton, Kepler y Galileo. En el siglo XIX se consolidó el concepto y el principio de conservación de la energía y se estableció la teoría del campo electromagnético, la síntesis del campo electromagnético por parte de Maxwell y la reducción de la óptica como un aspecto de la teoría electromagnética. Con herramientas tan poderosas como los métodos matemáticos que se desarrollaron en el siglo XIX y en el siglo XVIII para la solución de las ecuaciones de Newton, la introducción del concepto de energía y el conocimiento del campo electromagnético se abocaron a el tratamiento de los problemas de la interacción de la materia y la radiación. Cómo la materia absorbe y emite radiación electromagnética. Estos problemas eran problemas de importancia trascendental, no solamente desde el punto teórico, desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Habida cuenta de que en el siglo XIX la revolución industrial y la importancia de la tecnología en los desarrollos económicos y sociales era cada vez más evidente. Una de las más importantes aspectos de la revolución industrial era la de construcción de la máquina térmica, construcción de máquinas térmicas, construcción de sistemas de procesamiento mecánico, aprovechamiento mecánico y búsqueda de cualquier otra fuente de energía para la realización de trabajo. Esto conllevaba también al desarrollo de la siderúrgica y al desarrollo de la química y de la metalurgia y de la composición y las aleaciones de los metales. Para esto era de extraordinaria importancia el conocimiento de la composición de la materia que se vislumbraba de alguna manera a partir de los espectros que caracterizaban a las diferentes sustancias, aunque no existía una teoría explicatoria. Uno de los primeros problemas que se abocó en la
en el estudio de la interacción de la materia y la radiación es cómo depende la radiación de un cuerpo de la temperatura de este cuerpo. En otros términos, ¿cuál es el espectro de radiación de los cuerpos? Entonces, esto en la física es conocido como el problema de la radiación del cuerpo negro. Se tenía, veamos esta gráfica, se tenía el conocimiento experimental de que la intensidad de radiación depende de la temperatura a la que se encuentra el cuerpo y la longitud de onda. Una aproximación muy sencilla a este fenómeno es nuestro conocimiento empírico de que podemos de alguna manera establecer la temperatura de un cuerpo en función de su color. Cuando la temperatura excede cierto valor, por ejemplo, nosotros podemos saber que una parrilla está fría o está tibia si se ve oscura, pero que está un poco más caliente si se ve roja y seguramente que está a punto de derretirse si empieza a verse azulada o blancuzca. De igual manera, la temperatura de un filamento que nos sirve para alumbrar, pues depende de esa temperatura, depende la luminosidad. Entonces, cuando la temperatura es muy alta, la luminosidad es alta, el color se acerca al blanco. Cuando la temperatura es baja, el color es rojizo. De igual manera, asociamos los colores a la temperatura. Esto es algo pues bien conocido por los aficionados a la fotografía. La temperatura del color, mientras más alta sea la temperatura, más corrida está hacia el azul. Mientras más baja sea la temperatura, más corrida está hacia el rojo. A mediodía, la temperatura del sol es máxima, el color de la luz es más blanco o más azulado si ustedes quieren, y al atardecer el color de la luz es rojizo y la temperatura ha descendido considerablemente. Pues el gran problema de la física teórica era tratar de determinar qué relación existía entre la emisión de radiación y la temperatura de los cuerpos. Porque veamos en este gráfico, teníamos la siguiente situación. Experimentalmente se sabía que la intensidad de radiación, la cantidad de radiación por unidad de área, por unidad de tiempo que emite un cuerpo, tiene esta distribución que es de tipo experimental. Sin embargo, cuando se utilizaban los conocimientos desarrollados en la termodinámica, en la física estadística de Maxwell y en la de Boltzmann y en la teoría electromagnética de Maxwell, entonces se llegaba a leyes que predecían de una manera aproximada en esta región, pero que nunca podían dar cuenta de la región central. En algunos casos, la ley de Stefan Boltzmann predice una cierta emisión de radiación, una relación entre la radiación y la temperatura, pero se predecía que a pequeñas longitudes de onda la emisión de radiación, la intensidad de radiación debía ser infinita. Entonces tenemos que estas eran las curvas teóricas que lograban los mejores teóricos de la época como Rayleigh y Jeans o Stefan y Boltzmann, pero no se podía llegar a una distribución de este tipo. Hasta que en el año de 1900, Max Planck logró llegar a una expresión analítica que reproducía el espectro de lo que se ha llamado el cuerpo negro, o lo que también se denomina la radiación de la cavidad, a partir de una hipótesis extraordinariamente singular, la hipótesis de que la energía estaba cuantizada. Veamos en qué consiste la situación. Consideremos una cavidad que está a una temperatura determinada. Entonces, esta cavidad se puede considerar que está llena de radiación electromagnética
que las paredes de esta cavidad emiten y absorben durante todo el tiempo radiación electromagnética. Una pared emite radiación que es absorbida por otra pared. Entonces se establece lo que en la teoría de ondas se consigue como ondas estacionarias, se establece un equilibrio y esto se llena de ondas estacionarias, ondas electromagnéticas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para que se emitan ondas electromagnéticas? Habíamos visto que cuando una carga eléctrica se desplaza, alrededor de esa carga eléctrica se genera un campo magnético circular. Esto es, que una corriente eléctrica genera un campo magnético circular. Pero también se pudo constatar que cuando una carga tiene una oscilación, entonces sucede lo siguiente. Este campo magnético circular va a ser un campo oscilante y perpendicular a este campo oscilante se va a generar un campo eléctrico. Este campo, que ya no es eléctrico sino eléctrico y magnético, va a ser un campo oscilante en el espacio y en el tiempo y se va a propagar como una onda electromagnética. Las variaciones del campo eléctrico y del campo magnético asociado se propagan como ondas electromagnéticas. Este fue el descubrimiento, primero la predicción teórica de Maxwell, de que las oscilaciones de las cargas eléctricas generan ondas electromagnéticas, y después la verificación experimental de Hertz de que efectivamente existen las ondas electromagnéticas. Pues bien, tenemos entonces que una carga oscilante, una carga acelerada, emite radiación electromagnética en forma de ondas electromagnéticas. Podemos representar la pared de una cavidad con el siguiente elemento. Una carga Q atada a un resorte de constante K. Entonces, esta carga Q puede estar oscilando. Entonces, la oscilación de esta carga va a emitir radiación electromagnética. De igual manera, si sobre esta carga Q incide radiación electromagnética, la carga va a oscilar con la frecuencia de la radiación y va a reemitir la radiación. Si volvemos a nuestro modelo de una cavidad, entonces diremos, la cavidad está llena de osciladores armónicos. Son resortes con cargas, y entonces lo que hacen estos resortes es emitir y absorber. ¿Por qué resortes? Porque sabemos, se tenía ya una buena idea de que la naturaleza, la materia tenía una naturaleza eléctrica, que habían cargas eléctricas de tipo positivo y tipo negativo, que las cargas eléctricas negativas tenían una alta movilidad, que las cargas eléctricas inclusive podían ser retiradas. Más adelante nos vamos a ocupar de ese asunto, de cómo es posible suministrarle energía a una superficie para que libere sus cargas. Pero mientras las está liberando, sabemos que estas cargas pueden oscilar. Entonces, el modelo fundamental que se va a utilizar es el modelo del oscilador armónico. Un oscilador armónico es un sistema masa-resorte. Un resorte de constante K. La constante K me permite determinar la fuerza que hay que realizar sobre un resorte para desplazarlo una distancia delta X. Entonces podemos decir la fuerza es K por delta X. K es lo que se llama la constante de elasticidad del resorte. Y entonces lo interesante es que cuando planteamos la ecuación de movimiento, obtenemos que la solución de la ecuación de movimiento es algo de la forma A por seno de omega t, donde A es el máximo desplazamiento que experimenta el resorte. Entonces, los osciladores armónicos deben su nombre de armónicos precisamente al hecho de que la ecuación que describe su movimiento es una función armónica, es una función del tipo seno.
Entonces, la otra característica importante es que la frecuencia angular de oscilación es directamente proporcional a la constante del resorte, la constante de rigidez del resorte, e inversamente proporcional a la masa. De tal modo que yo, ajustando la masa y ajustando la constante de elasticidad, puedo obtener una determinada frecuencia. Cada resorte entonces tiene una frecuencia de oscilación que depende de las características de ese resorte, y el resorte siempre va a oscilar a esa frecuencia. El otro elemento importante es la energía almacenada. La energía almacenada en un resorte es 1/2 de K por A al cuadrado. Esta es la energía total que almacena un resorte. Y, la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía me dice que cuando un sistema masa-resorte está oscilando entre un punto de equilibrio con una amplitud A, entonces su energía en cualquier momento será 1/2 de m por b2, su energía cinética, más su energía potencial 1/2 de k por x al cuadrado. Y toda esta energía tiene que ser igual a 1/2 de k por a al cuadrado. De tal forma que en los extremos, donde la velocidad es 0, la energía es totalmente potencial, y en el punto de equilibrio, donde la coordenada x es 0, entonces puedo calcular fácilmente cuál es la velocidad de movimiento. Resolviendo esto, decía, la ecuación de movimiento está dada por una expresión de la forma seno de omega t. Este sencillísimo modelo, me ha gustado muchas veces decir que es el ladrillo de construcción de la física. Con un ladrillo, que es una forma geométrica extraordinariamente sencilla y pequeña, se puede construir cualquier edificio tan extraordinariamente complicado como se quiera. Con el ladrillo de la física es el oscilador armónico. Con un oscilador armónico se puede reproducir prácticamente cualquier modelo, y la característica matemática de que la solución de movimiento corresponda a oscilaciones armónicas, a funciones armónicas, entonces determina la posibilidad de utilizar propiedades de las funciones armónicas, como es su aditividad. De esto hablaremos un poco más adelante. Tenemos entonces un modelo según el cual todos estos osciladores emiten y absorben radiación electromagnética, y además se apoyan en la idea de que la energía está repartida de una manera uniforme entre todos los posibles modos de oscilación. Pero esto conducía a problemas, conducía a unas soluciones infinitas de las que no se podía dar cuenta teóricamente. Entonces Planck tuvo la idea de sugerir que la energía del oscilador armónico era una cantidad proporcional a la frecuencia de oscilación, llamémosla F. Entonces lo que nos dice Planck es: la energía de un oscilador es proporcional a su frecuencia, no a su amplitud. La constante de proporcionalidad H es precisamente la que hoy se conoce como constante de Planck. Con este sencillísimo argumento se resuelven de una manera milagrosa y misteriosa los problemas matemáticos. ¿Qué quiere decir? Suponiendo que la energía de los osciladores está cuantizada, porque el número n, volvamos acá a esta expresión, el número n es 1, 2, 3, es un número entero. Entonces, ¿qué pasa? El oscilador solamente puede tener valores enteros de un múltiplo definido de la energía. Esto era desde el punto de vista clásico, es absolutamente incomprensible, porque yo había dicho antes que la energía era proporcional al cuadrado de la amplitud,
y si la amplitud puede tener cualquier valor, entonces la energía podía tomar valores dentro de un continuo. Pero Planck dice no, la energía está cuantizada. ¿Por qué lo dice? No lo sé realmente. La intuición matemática de Planck era extraordinaria y le permitió ver que si él introducía esta cuantización, podía llegar a predecir, ajustando adecuadamente los parámetros, podía llegar a predecir la distribución del espectro del cuerpo negro. Y efectivamente así fue. Tal como ha sucedido muchas veces en la física, cuando se plantea una situación que desde el punto de vista fenomenológico no se puede reducir a los principios establecidos, entonces se construyen teorías ad hoc o se dan soluciones puramente empíricas. Por ejemplo, en su momento Kepler aceptó muy contra su voluntad que las órbitas planetarias no eran circulares, sino que eran elípticas. Posteriormente, Newton planteó una teoría muy sencilla y de esa teoría de la gravitación se derivó que las trayectorias eran cónicas y que las elipses son uno de los casos particulares de las cónicas. De alguna manera, Planck piensa, vamos a encontrar una solución puramente matemática, una solución puramente empírica al problema y después veremos de dónde surge la teoría. Más adelante, en la segunda parte de este módulo 22, veremos cómo se desarrollan estas teorías y cómo se plantean nuevas situaciones, nuevas teorías y la física empieza a transcurrir por caminos absolutamente insospechados. Con esto terminamos la primera parte del módulo 22 del capítulo 6 de la mecánica cuántica de nuestro curso de física conceptual para UDA.